Muy amables, muy amables. Bueno, yo lo primero que tengo que hacer es agradecer a la Universidad del Valle y agradecer a la Casa del Teatro Nacional. Quiero agradecer muy especialmente a Alejandro, a Ma, por esta posibilidad de reunirnos un ratito a charlar. Yo les quiero aclarar que yo vengo de Buenos Aires, como decía Alejandro recién, y un poquito lo que voy a hablar es lo que nos pasa en el Teatro de Buenos Aires. Es decir, voy a hablar de mi territorio. La idea no es que ustedes adhieran a lo que yo digo, sino que ustedes lo relacionen con su propio territorio para ver si hay relaciones o diferencias, ¿no? Y sobre todo que hagamos un pensamiento territorializado. Yo voy a territorializar en Buenos Aires y les pido que ustedes hagan un diálogo, como decía recién Alejandro, de cartografías con su propio territorio, ¿no? Es decir, que por favor cada uno de los temas que yo voy a ir planteando los bajen al territorio de sus propias prácticas teatrales. En principio me gustaría decir que voy a hablar de crítica teatral, que ese va a ser el eje hoy. El otro día me decía Alejandro, porque la Universidad del Valle me ha convocado varias veces, dice, hablaste de un montón de cosas ya, ¿de qué no hablaste? Digo, bueno, de crítica teatral no hablé. Entonces me encantaría hablar un poquito de este tema y en ese sentido contarles que yo hago crítica teatral sistemáticamente desde el año 89. Yo empecé como investigador, pero enseguida me convocaron para ser crítico en la radio. Empecé en la radio, después seguí en la televisión, en la gráfica, ¿no? Así que son muchos años de experiencia. Hoy formo parte de una escuela de crítica teatral en la Argentina y sobre todo me interesa muchísimo este tema de la crítica teatral porque digamos, un campo teatral, y esta es la primera cosa que me gustaría que reflexionemos, un campo teatral se mide por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, un campo teatral se mide por la cantidad de estrenos que tiene, por la producción, se mide también por los espectáculos que recibe de otras regiones, ¿no? Se mide por sus instituciones, por sus leyes, por sus escuelas, por sus investigadoras e investigadores, por sus artistas, ¿no? Y también por los críticos, por las críticas. Es decir, que la crítica es parte fundamental de la grandeza de un campo teatral. Entonces, por eso a mí me parece que es importante que pensemos en la crítica teatral, porque la crítica teatral es realmente una variable muy importante de los campos teatrales. Entonces, yo querría trabajar con ustedes 4 cosas. La primera cosa tendría que ver con esto que llamamos las características de la crítica teatral. ¿Qué es la crítica teatral, por llamarlo de alguna manera? Y en ese sentido, primero voy a hablar de rasgos generales de la crítica y después voy a hablar de las transformaciones que tiene la crítica hoy, en el mundo en el que estamos viviendo. Y luego me gustaría agregar que los desafíos que tenemos hoy como críticos, digamos, yo vengo haciendo, como les contaba, crítica desde el año 89, todas las semanas de mi vida, desde el año 89, desde marzo del 89, yo he hecho crítica teatral en la radio, en la tele o escribiendo, ¿no? Y por lo tanto, digamos, lo tengo muy integrado a mi vida artística, este tema. Y en ese sentido puedo decir que es muy distinto cuando hacíamos crítica teatral en 1989 a hoy. Entonces la gran pregunta es cuáles serían los desafíos hoy para hacer una crítica contemporánea, ¿no? Una crítica que esté pensando en el teatro futuro, no en el teatro, solamente en el teatro del pasado, ¿no? Entonces, primer tema, vamos hacia la crítica teatral. ¿Qué sería la crítica teatral? Lo primero que me gustaría decir es que el teatro tiene
muchos siglos de historia. Vieron que algunos dicen que el teatro nació en Grecia, otros dicen que antes nació en África, otros dicen que en Oriente, pero la crítica no tiene tantos años como tiene el teatro. Podemos decir que la crítica surge en el siglo XVIII, surge de la mano del periodismo, en el momento en que se consolida el periodismo. Es decir, las primeras críticas teatrales las vamos a encontrar en el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII. Por ejemplo, en Latinoamérica empezamos a tener crítica teatral, en México, en Argentina, empezamos a tenerla a partir del siglo XIX recién, o sea, es bastante reciente la cosa. Ahora, está relacionado con el espíritu de la modernidad. Digamos que la crítica teatral nace de la mano de una nueva forma de entender el teatro, y es que el teatro va a ser una herramienta para cuestionar el statu quo de la sociedad. Pensemos que antes de la modernidad, el teatro era un teatro, llamémoslo, conformista, era un teatro de la identificación con lo que el público pensaba. Por ejemplo, Shakespeare, con el caso de Molière, el caso de Lope de Vega, es decir, el público iba al teatro a ratificar el statu quo, no sé si me explico. En cambio, a partir del siglo XVIII, con la modernidad, el teatro empieza a servir para cuestionar el statu quo al servicio del progreso, al servicio de la transformación, al servicio de lo que podríamos llamar una sociedad mejor, un teatro mejor. Entonces, la crítica está relacionada con ese espíritu de la modernidad, por el cual, digamos, necesitamos criticar los espectáculos teatrales. ¿Para qué? Para que podamos tener un mejor teatro cada vez, y por otro lado, para que ese teatro se ponga al servicio del progreso de la humanidad, que el teatro se ponga al servicio de lo que llamaríamos una sociedad mejor. Un ejemplo de esto lo tenemos, yo no sé si lo han leído, hay un gran escritor alemán que se llama Lessing. Él escribe un verdadero tratado maravilloso que se llama Dramaturgia de Hamburgo, ¿no? Estamos hablando de finales de la década, digamos, en el siglo XVIII, 1770 aproximadamente, donde él dice una cosa muy interesante. Dice: me ha contratado el teatro oficial para que yo cuestione los espectáculos que se producen en el teatro. ¿Para qué? Para que hagamos mejor teatro, para que me lean los espectadores y tengamos espectadores críticos, dice Lessing. Esto es en el siglo XVIII, no lo van a encontrar esto antes. Entonces, acá tenemos un giro muy importante en la historia del teatro, que sería el pasaje de un teatro de la regulación conformista. Recordemos, por ejemplo, no sé, un caso como el de Molière, ¿no? Donde Molière lo que hace es cuestionar aquellas manías o desvíos que atacan el statu quo. Molière nunca ataca al rey, por ejemplo. Molière nunca ataca la estructura estamentaria social, digamos. Hay un statu quo que se defiende desde el teatro, y en gran parte eso se debe a que el teatro es sostenido por el poder. Pero ya en el siglo XVIII el teatro empieza a cambiar, y nosotros formamos parte de ese movimiento. Esta idea de ¿para qué sirve el teatro? Para ver mejor la sociedad, para cuestionar la sociedad, para transformar la sociedad. Entonces, ahí aparece la crítica, aliada con esta cuestión. Y si nosotros vamos al pasado, digamos a nuestros antepasados críticos y críticas, vamos a ver que nosotros hoy seguimos haciendo las mismas cosas que hacían ellos. Es decir,
Yo a esto lo voy a llamar, digamos, invariantes. Digamos, el primer tema entonces sería la idea de que la crítica está relacionada con la modernidad. Me gustaría ahora, porque esto va a cambiar en la contemporaneidad, en segundo lugar me gustaría que veamos las invariantes. ¿Qué serían las invariantes? Digamos, lo que tenemos en común las críticas y los críticos que escribimos hoy con los críticos abuelos y abuelas, ¿no? Es decir, ¿qué tengo en común yo con un crítico inglés que escribe en un periódico inglés en el siglo XVIII, por ejemplo? ¿O qué tengo en común con un crítico argentino que escribe en un periódico de 1820 en la ciudad de Buenos Aires o en México? Nosotros podemos decir que hay ciertos rasgos que se mantienen constantes. Digamos, si yo les dijera a ustedes, che, ¿querés ser crítico o crítica? Vas a tener que hacer esto, digamos. Es decir, no vas a poder evitar esto, que sería el rasgo singular de la crítica teatral a través de las épocas. Nosotros le llamamos a esto, digamos, transhistórico, es decir, supera los periodos históricos, ¿no? Y en ese sentido yo diría, son 5 cosas fundamentales, lo que tenemos en común con los abuelos, ¿no? La primera cosa es que la crítica es un metalenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que es un lenguaje que necesita, para existir, de un lenguaje anterior. A ver si me explico. Yo anoche fui a ver la ópera La Vorágine en el Teatro Colón, que me encantó. Y me encantaría hacer la crítica. Hoy seguramente me van a llamar de una radio de Buenos Aires y yo voy a estar hablando un poquitito de todo el teatro que estoy viendo en Bogotá, ¿no? Entonces, yo para poder hacer la crítica de La Vorágine necesito que se estrene La Vorágine, no sé si me explico. Es decir, necesito ir a la función y mi construcción de lenguaje va a ser un lenguaje sobre el lenguaje artístico que yo vi anoche en el Teatro Colón. Es decir, los críticos y las críticas estamos condenados a producir metalenguaje. ¿Se entendió? Es decir, producimos un lenguaje sobre otro lenguaje. Yo, por ejemplo, en estos días tuve la suerte de ver Un beso de Dick, por ejemplo, de Daniel Galeano en La Barraca. Pude ver el espectáculo Mantener el Juicio de Fabio Rubiano con el grupo Petra. Digamos, yo podría decir que siempre hubo la necesidad de tomar contacto con un lenguaje artístico teatral para después producir la crítica teatral. Primer rasgo, entonces, la crítica es metalenguaje. Y por lo tanto necesitamos conocer el lenguaje artístico que se va a transformar en lenguaje objeto de ese metalenguaje. Segunda cuestión, la crítica siempre está relacionada con la actualidad. Digamos, yo no hago crítica de un espectáculo del año pasado. Si voy a hacer crítica, tiene que ver con algo que está relacionado al comentario del presente, de lo que está pasando ahora. Por ejemplo, yo les podría decir a ustedes, vayan a ver la ópera La Vorágine, quedan 3 funciones, es decir, estamos hablando de algo que está pasando ahora. Eso tiene que ver con el espíritu de la modernidad, que es observar, conocer lo que está sucediendo en la sociedad actual para tomar un posicionamiento crítico respecto de eso que está pasando. Es decir, esto es una deuda que la crítica tiene con el periodismo, que, por ejemplo, una de las cosas que me van a decir hoy en la radio argentina, que me va a llamar, es, che, ¿para qué vas a hablar de una ópera que está en Bogotá si la gente que te escucha está en la Argentina y no va a poder ir a Bogotá? Pero yo le puedo dar información sobre cuestiones del teatro latinoamericano, que tome contacto con la novela de José Eustacio Rivera, que si de pronto alguna persona viaja para acá, no se pierda es decir,
hay una cuestión de actualidad. Entonces, primer rasgo, metalenguaje. Segundo rasgo, lo que llamamos reflejo del presente. El tercer rasgo, toda crítica es necesariamente informativa, por lo tanto, requiere descripción. Supongamos que yo hoy voy a hablar en la radio y voy a empezar diciendo, fui al Teatro Colón, que es un teatro con estas características, pude ver una ópera que se hizo en colaboración con Brasil, está basada en la novela La Vorágine, es decir, voy a estar trabajando sobre un nivel informativo, descriptivo. Nosotros no podemos dar por sentado que nuestra audiencia ya vio la ópera o sabe de qué estamos hablando. La crítica teatral entonces requiere lo que podríamos llamar un componente descriptivo, informativo. En una palabra, si yo estuviera proponiéndoles a ustedes hacer crítica de teatro, yo les diría, primero, ¿vas a hacer metalenguaje? ¿Fuiste a ver el espectáculo? ¿No? Pues si no lo viste, no vas a poder producir metalenguaje. Segundo, ese espectáculo es de ahora, va a seguir, la gente lo puede ver, la gente que te escuche. Y en tercer lugar le diría, vas a tener que incorporar en la crítica información descriptiva sobre el espectáculo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Entonces, esto que yo estoy diciendo está en las críticas del siglo XVIII, está en las críticas del siglo XIX, está en las críticas del siglo XX y está en las críticas del siglo XXI. Y no solo en el teatro, también en crítica de plástica o de artes visuales, crítica de música, de televisión, de cine, ¿no? Agregaría dos rasgos más fundamentales. Toda crítica tiene un componente interpretativo. Es decir, no me limito a la descripción y a la información, sino a tomar posición respecto del sentido de lo que ese acontecimiento significa. Por ejemplo, yo podría decir, es muy significativa la ópera La Vorágine porque está planteando una reflexión sobre la territorialidad, está pidiéndole a la población que no viva en un puro presente y religue con el pasado, y sobre todo que piense a Colombia desde determinadas realidades territoriales y étnicas diferentes a las que pueden ser lo urbano en Bogotá, suponete, ¿no? Es decir, yo voy a tomar un posicionamiento analítico de producción de sentido. Entonces tenemos metalenguaje, actualidad, componente descriptivo informativo, componente semántico interpretativo, o sea, voy a trabajar con la interpretación, voy a producir pensamientos sobre ese acontecimiento. Y lo último, fundamental, la quinta pata de todo esto, es el criterio valorativo. Digamos, hay un componente que los filósofos en filosofía del teatro llamamos axiología. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a valorar ese espectáculo. Es decir, le vamos a preguntar por lo que llamaríamos el valor que ese espectáculo tiene. Digamos, la crítica necesariamente, esto es constitutivo del discurso de la crítica, va a relacionarse con la idea de buen teatro, mal teatro. Si esto es provechoso y tenés que salir de tu casa y pagar la entrada y formar parte de esa comunidad, o mejor quédate en casa y ni te molestes porque la verdad no vale la pena. Es decir, el quinto componente es lo que llamaríamos la valoración o el componente axiológico. Fíjense que en este sentido, toda crítica coloca a los espectáculos en situación de contingencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que nunca un crítico va a mirar un espectáculo como si ese espectáculo fuera inexorable. Es decir, como si ese espectáculo
de por sí ya de entrada es impecable y no hay nada para objetarle a ese espectáculo. El espíritu crítico, que proviene, insisto, de la modernidad, lo que dice es justamente, se podría hacer mejor. Por lo tanto, míralo no con inexorabilidad, sino con contingencia. Digamos, por ejemplo, tal vez este actor podría ser sustituido por otro mejor actor, o tal vez el uso político que se le da a esto podría ser profundizado, ¿no? Es decir, la contingencia tiene que ver justamente con la no inexorabilidad. ¿Se entiende esta cuestión? Ahora vamos a abrir a la charla, pero lo que quiero decir con esto es, digamos, uno va a ver un espectáculo siempre confiando en que va a ser el mejor espectáculo del mundo, pero mientras lo está viendo, lo coloca en un campo de contingencia. Es decir, por ejemplo, este elenco es realmente el mejor elenco que podría estar trabajando en este momento. La conexión con la sala es realmente la mejor conexión que podríamos tener. Es decir, el componente valorativo, el componente axiológico, introduce el tema de los valores. Y en ese sentido, a veces los críticos son muy odiados, bastante seguidos, son muy odiados. A mí me han pasado cosas terribles como crítico, quiero aclararlo. A ver, es un laburo de riesgo, digo, hay que asumirlo, porque de pronto uno está discutiendo con cuestiones que el artista tal vez no está de acuerdo, o de pronto hay un tema de meterse con algo que el artista no quería que uno se metiera, por ejemplo, un componente narcisista que se siente dañado porque uno de pronto dice una cosa. A mí me han pasado cosas horribles. Por ejemplo, me prohibieron la entrada a un teatro porque publiqué. Quiero aclarar, yo soy un crítico muy educado. No, en mi vida he insultado o abusado de violencia usando la crítica como un verdugo, de ninguna manera. Soy una señorita en ese sentido. Y sin embargo hay algo que uno dice, por ejemplo, publico esa crítica, me prohíben la entrada al teatro y mandan cartas al diario para que me echen del diario, por ejemplo. O estoy un día en un teatro y viene un tipo corriendo y me tira una trompada, que si yo no hago la de Matrix, vieron que me tiro para atrás, o sea, la trompada me pasó por acá, te juro, me hubiera roto la cara. Bueno, hay muchos ejemplos. Tengo mucha historia, imagínense, son muchos años, ¿no? en esta cuestión. Muy común también, por ejemplo, el llamado telefónico. Suponete, yo levanto el teléfono en mi casa y es la puta que te parió, hijo de puta. Y vos decís, ¿quién habla? Y, ya sé quién habla, ¿no? Bueno, esto me ha pasado mucho, pero yo creo que es ese riesgo que uno corre por coherencia respecto de lo que uno ha sentido en relación al espectáculo y lo que uno ha fundamentado en relación al espectáculo. Es importante decir que ese discurso valorativo o axiológico va a tener que ver siempre con una fundamentación. Si uno dice, supongamos, que es observable tal tema, hay que explicar por qué. Especialmente los oyentes o los lectores agradecen enormemente cuando uno dice por qué dice lo que dice. Pero eso no es un rasgo invariante. Digamos, hay críticos que lo hacen, hay críticos que no. Entonces, pasando en limpio las invariantes, podríamos decir que son básicamente 5. Si vas a hacer crítica, no vas a poder no hacer esto. Metalenguaje. Actualidad. Esto de actualidad es complicado porque hay que salir todas las noches, llueva, truene. Yo le tengo una envidia tremenda a los críticos de cine o incluso a los de artes visuales, por ejemplo,
porque realmente nosotros tenemos un horario único. Si yo no estaba ayer a las 7 de la tarde en el Teatro Colón esperando para entrar, yo no estoy en el acontecimiento teatral. En cambio, si hago crítica de artes visuales, me recorro la galería a la mañana, por ejemplo, o a la tarde, y después me llevo el catálogo a casa, o me manda a la empresa de cine la película y la veo cómodamente en el living. Hay algo en ese sentido de la actualidad del teatro que lo hace complicado. Bueno, tercero, componente descriptivo informativo, componente semántico interpretativo, componente valorativo. Por supuesto, todo esto se da todo mezclado en el discurso característico de cada crítico y de cada crítica. Ahora, yo leo una crítica de Diderot, de Denis Diderot, de artes visuales, de cuadros, en el siglo XVIII, y estos componentes están. El tipo te dice, fui a ver el salón de pintura, que es el que está ahora, ¿no? Y después dice, ¿cómo se llama? Voy a reflexionar sobre la pintura contemporánea que me exige, ahí metalenguaje, o sea, no es lo mismo hablar de la pintura que se está haciendo ahora que de la pintura de Da Vinci, ¿no? Y luego describe el salón, interpreta el salón, valora lo que está pasando en el salón. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Después, si hay alguna duda, abrimos. Vamos al tercer aspecto, y ya voy doblando la mitad de la charla, lo que llamaríamos las transformaciones históricas. Es decir, no las invariantes, sino las variantes contemporáneas. Un rasgo muy fuerte de los últimos 30 años de crítica en el mundo, no estoy hablando solo de Buenos Aires, es que la crítica se retiró de los medios masivos. Digamos, prácticamente hoy en los grandes diarios masivos de Argentina no hay crítica. La crítica es un acontecimiento muy, muy infrecuente, cuando antes tenía una presencia mucho más fuerte. Podemos decir que hoy la crítica se retiró de los medios masivos y se desplazó a los medios alternativos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el proceso, yo lo viví, este proceso, cuando yo empecé a escribir, estoy hablando de finales de los 80, principios de los 90, a mí me daban, por ejemplo, 5.000 caracteres para escribir. Cuando terminó la década del 90, ya estábamos en 2.500 caracteres. Pero además, o sea, la mitad del espacio. Pero además estábamos totalmente desplazados por las industrias. Es decir, el centro de los diarios era la crítica de cine, la crítica de televisión y la crítica de música. ¿Por qué razón? Porque son las grandes producciones industriales. Entre otras cosas son las que ponen publicidad en los diarios. Pero además empieza una cosa muy fea de esa pauperización en los medios masivos, y es que se reduce el centimetraje y se trata de aumentar la legibilidad. ¿Qué quiere decir legibilidad? Quiere decir la capacidad de leer, comprender y memorizar el texto del lector o del oyente. Entonces los diarios te empiezan a pedir simplificar. Comillas, habla para Doña Rosa. ¿Usás la palabra expresionismo? No, eso no te entiende nadie. ¿Quién entiende la palabra expresionismo? Cambiámela por un sinónimo. ¿Qué es sinónimo? La pintura expresionista es la pintura expresionista. Y la pregunta es, ¿por qué la gente de deportes o la gente de economía puede usar términos técnicos y los críticos de teatro no? Hay algo que está mal. Eso en los medios masivos. Entonces, se produce algo muy interesante, que es el desplazamiento de la crítica a los medios alternativos. Revistas culturales, páginas web, especialmente a partir del siglo XXI,
Instagram, ¿cómo se llama? Digamos, todas las formas de utilización del mundo digital. Por ejemplo, otro rasgo de pauperización que aparece es el recuadro de calificación, ¿no? Digamos, el recuadro de calificación hace que el lector no lea, va al recuadro de calificación. Es decir, el texto expone y debe terminar, se supone, en 5 estrellitas, 4 zapatitos, 3 clarincitos. Entonces, lo que hace la gente ya no lee la crítica y va al recuadro de calificación y dice, le puso bien, le puso bueno. Ahora, vos decís, ese bueno es un promedio de todo lo que dice la luz, el texto, los actores. Es impresentable. La idea del recuadro de calificación, pero es lo que está funcionando en este momento. Y fíjense la preocupación de los medios masivos, generalmente te ponen hasta el tiempo que vas a perder en la lectura. No sé si lo vieron. Dice, por ejemplo, duración aproximada de lectura 3 minutos. Como diciendo, si no tenés 3 minutos, no lo lees, ¿no? Imagínate cómo desestima el propio discurso crítico eso, ¿no? Entonces, el primer fenómeno actual sería esto que llamaríamos la transformación de lo que fue la riqueza del discurso de la crítica en los medios masivos a su pauperización. Pauperización por pérdida de espacio, pauperización por alta legibilidad, pauperización por recuadros de calificación que hacen que no se lea la crítica, etcétera, etcétera. Ahora, el otro gran cambio maravilloso que tenemos, y esto es muy bueno en la actualidad, es que hay un fenómeno de democratización de la crítica. Es un fenómeno inédito que hace que pasemos de lo que llamaríamos un discurso de la crítica de autoridad. Cuando yo empecé, los críticos éramos muy poquitos, porque eran los que tenían el espacio en el diario o en la radio, a lo que llamaríamos un principio relacional, polifónico, por el cual hace crítica de un espectáculo cualquier cantidad de gente. Mi mamá hace crítica de teatro, por ejemplo. Es decir, antes uno se callaba la boca como espectador y escuchaba al crítico como autoridad. Yo me acuerdo, yo era muy jovencito, tendría 20 años y me ponen como tesorero en la Asociación de Críticos e Investigadores de Teatro de la Argentina, donde en la mesa directiva, yo entro como tesorero, nadie quería ser tesorero, yo levanté la mano y me metieron como tesorero, lo cual para mí fue una experiencia maravillosa, realmente. Fíjense qué cosa, yo escuchaba a los críticos que estaban allí y me callaba la boca porque la idea era, ellos son los que saben, yo sentí todo lo contrario, pero los que tienen la autoridad son ellos. Estaban, por supuesto, en esa comisión los grandes críticos de autoridad de la Argentina en los años 80, me estoy refiriendo a Emilio Estebanovich, a Luis Ordaz, a Osvaldo Quiroga, a Mirta Art, la hija de Roberto Art. A mí me dolía la mandíbula de no hablar, no sé si me explico, porque la idea es, el que habla es el que tiene autoridad. Ahora, hoy yo formo parte de la AINCRI, Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, ¿no? La otra llamaba ACITA, ¿no? Asociación de Crítica e Investigación Teatral. Hoy estoy en la AINCRI, soy secretario de Relaciones Internacionales, a mí me importa mucho esta idea de la gremialización de la asociación. Y los que hablan son los pibes. Yo quiero meter un bocadillo siendo el decano, porque estoy viejo, no sé si me explico, y los que hablan son ellos, y de golpe mi opinión es una más dentro de una polifonía. Esto tiene que ver con un fenómeno de empoderamiento y de transformación cultural, por el cual podemos decir que hemos pasado del espectador a secas al espectador crítico. Hoy los espectadores, las espectadoras,
han asumido el discurso de la crítica. Y por lo tanto, necesariamente hemos pasado también del discurso del crítico a secas, el crítico de autoridad, a lo que llamaríamos el crítico filósofo, que sería el crítico que reflexiona sobre su propia praxis porque todo el mundo está haciendo lo que él hacía solo antes. Por supuesto, muchos críticos esto lo viven como una especie de exilio, como reyes desterrados. No hay que vivirlo así, todo lo contrario, es un momento maravilloso. Pero, por ejemplo, cuando uno estudiaba la crítica de un espectáculo de cartoon en el año 88, el Partener, por ejemplo, ¿cuántas críticas había? Con suerte juntabas 10. Esa era la crítica, 10 críticas. Hoy le preguntás a Cartoon cuántas críticas salieron en la web de su espectáculo terrenal y Cartoon te dice 800, sin contar los más de 5.000 comentarios de los espectadores en la página alternativa teatral. Entonces estamos ante invariantes que siguen funcionando, pero estamos ante una transformación muy importante. Podemos hablar de una crítica hoy polifónica, podemos hablar de una crítica democratizada, que tiene mucho que ver con el empoderamiento de las audiencias a través de la web. Fíjense, cuando yo empecé a hacer crítica en el año 89, me tuvo que llevar un padrino, o sea, un crítico que tenía un espacio en la radio, invitarme y llevarme, ¿no? Como una especie de iniciación vinculada al padrinazgo de una autoridad, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo entro al programa El Mundo del Teatro porque me lleva un crítico muy prestigioso, Osvaldo Quiroga, que me dice: flaco, ¿querés venir a hacer crítica? Dale, dale, me encanta. Yo quiero aclarar que, entre otras cosas, yo acepté hacer crítica porque no tenía un peso, estaba recién casado con 2 niños recién nacidos, pagaba el alquiler, estábamos con la hiperinflación de Alfonsín y yo no podía pagar todas las entradas al teatro. Cuando sos crítico o crítica, te invitan. Y te invitan a todo. Entonces hay algo donde yo empecé a ver teatro como una bestia, porque claro, los mismos teatreros me invitaban. Parecía que además interesaba lo que decía, entonces me llamaban y venía a vernos y yo... Miren, me acuerdo que para mí fue un episodio de iniciación muy fuerte, el hecho de que el primer día que yo estoy en la radio, yo estaba aterrado, porque nunca había hablado en la radio, hasta me había llevado un tubito con azúcar por si me bajaba la presión, mirate los nervios que tenía, y cuando termino de hacer mi crítica, viene el asistente del programa y me dice: está en el teléfono Graciela Borges. Yo digo, me están cargando, esto es una joda del debutante del programa, ¿no? Me están haciendo un chiste. Para que ustedes sepan, Graciela Borges es una de las actrices más maravillosas que tiene la Argentina. Es como si yo dijera: che, está en el teléfono Meryl Streep y quiere hablar con vos, ¿no? Entonces yo digo: déjate de joder, no me jodas, no, vení, boludo, que está Graciela Borges, quiere hablar con vos. Digo, pero ¿en serio? Me dice: vení. Yo temblando voy al teléfono, yo era un pibe, realmente un chico, y escucho del otro lado la voz de Graciela Borges que me dice, con esa voz tan maravillosa que tiene: Jorge, me encanta lo que haces, vení a verme al espectáculo que estoy haciendo. ¿Cuántas entradas te dejo? A ver, yo sentí que fui en colectivo a la radio y volví en Rolls Royce, no sé si... digamos, eso era el momento de autoridad, eso era la crítica de autoridad. Hoy yo doy clase en la Universidad de Buenos Aires, viene un alumno, una alumna y me dice: profesor, quiero hacer crítica. ¿Y yo qué le digo? Abrite un blog. Es decir, la posibilidad de hacer crítica está a la mano, no necesitas ningún padrino. Si lo haces bien, todo el mundo lee los blogs,
te van a llamar para empezar a ir a las radios, a la tele, no vas a parar de laburar. Entonces hay un fenómeno muy interesante que yo lo calificaría como la democratización de la crítica. Hoy escribe cualquiera. Hoy escribe el que quiere escribir. Por supuesto, en un arco que va del amateurismo absoluto a la crítica más refinada y maravillosa. Pero esa es la polifonía increíble que estamos viviendo en este momento. Yo lo calificaría como el pasaje del espectador a secas al espectador crítico, y el pasaje del crítico a secas, como se usaba antes la palabra, al crítico filósofo. ¿Quién sería el crítico filósofo o la crítica filósofa? Alguien que hace crítica y hace lo mismo que hace todo el mundo, pero reflexiona sobre su trabajo para poder ofrecer algo diferente. Yo hago eso, por ejemplo. Es decir, yo no me limito a cumplir con las invariantes, cumplo con las invariantes, pero al mismo tiempo lo que hago es darle a mis críticas una personalidad, un aporte que no está haciendo otro, porque yo necesito diferenciarme y otorgarle a esa dimensión crítica una dimensión diferente. Por ejemplo, hay críticos filósofos que toman una posición política, por ejemplo, deciden leer el teatro desde la política, o desde el feminismo, o desde la especialización profundísima en el teatro para las infancias, o en el circo. Por ejemplo, voy a hacer crítica de circo y solamente de circo, pero voy a dominar el lenguaje del circo y la historia del circo, que la gente va a querer leer mi crítica porque voy a estar agregando a las invariantes un componente más importante. Que me va a diferenciar de la polifonía, dentro de la polifonía, ¿no? Entonces, el tercer punto sería, seguimos hoy en la actualidad con la idea de de una crítica teatral que cumpla con las funciones del género discursivo, pero al mismo tiempo estamos en nuevas condiciones de producción, dentro de la democratización, dentro de la polifonía, dentro de lo que yo llamaría ya no un criterio de autoridad, sino un criterio relacional. ¿Qué quiere decir esto del criterio relacional? Alejandro contaba antes que yo hago una escuela de espectadores en Buenos Aires, tengo unos 400 alumnos y alumnas en la escuela, y cuando vos hablás con ellos no escuchan a una autoridad, como era antes, que decía, no, yo sigo a Estebanovich. Los tipos te dicen, fui a ver tal cosa porque vos lo recomendaste, pero también me lo recomendó una tía que lo fue a ver, y escuché a tal en el programa Magazine decir también que está bueno, tomé la decisión y fui. Pero nunca es esto, no, yo sigo ¿no? Como era en el pasado. Hoy el criterio es relacional, escuchar todas las voces que se puedan escuchar, y se valora enormemente lo que llamaríamos el boca en boca, o boca a oído del espectador crítico, de la espectadora crítica. Bueno, lo último que me gustaría decir de las transformaciones contemporáneas es que la crítica ha estallado en su forma de presentación, por decirlo así. Entonces, hoy tenemos críticas de audio, por ejemplo, mandadas por WhatsApp. Tenemos críticas audiovisuales en YouTube. Hay un caso que les pido, por favor, que lo vean, de Buenos Aires, que es una espectadora maravillosa que se llama Felisa, que es una ama de casa, y se graba con una camarita y sube a YouTube sus críticas, y hace todo esto, todo esto ya lo hace. Críticas en historieta, dibujadas, bueno, un verdadero estallido en las formas discursivas, lo cual hace que de pronto yo puedo escribir una crítica en un diario o en una revista hiperespecializada y no me lea nadie se enteró,
Y a Felisa, en YouTube, la ve 1 millón de espectadores. Me ha pasado cosas como esta. Yo, como les decía, yo escribo hace más de 30 años, ¿no? Y de pronto encontrarme con un actor, o una actriz en este caso, y la actriz me dice, ¿cuándo vas a venir a ver la obra que ella está haciendo? Y yo digo, ya la vi y ya saqué la crítica. Y ella me dice, ¡ay, yo no sabía! Yo me quiero cortar la vena. Realmente, pues si ni se enteró el jefe de prensa, no le avisó al grupo, ¿no? Y automáticamente le digo, ¿y viste la crítica que sacó Felisa? Youtubera, ama de casa. Y me dice, sí, claro. No sé si me explico. Estamos en problemas. Estamos en problemas. Digo, acepto y me encanta. Y yo la escucho a Felisa con un placer increíble y la admiro y la quiero. Yo no quiero hacer lo que hace ella. Yo quiero hacer otra cosa. Pero me encuentro con que el acceso del público al discurso va a ser más fácil Felisa que mi artículo sesudo en una revista especializada. Bueno, estas son las nuevas condiciones con las que estamos trabajando. Esto no le pasaba a los críticos del siglo XVIII, obviamente. El público hoy está fuertemente empoderado y esto es una de las cosas más maravillosas que yo veo mucho en la escuela de espectadores, ¿no? Cuando yo digo, bueno, vamos a ver tal espectáculo, de pronto alguien levanta la mano y me dice, ¿por qué, che, vamos a ir a ver? A mí eso no me interesó para nada, y vos empezás a ver a los otros espectadores y dicen, sí, la verdad, no, le gustó a Dubati, ¿no? Yo digo, mira, les pido una cosa, no me hagan boca en contra, vayan a verlo, por favor, después lo trabajamos. Si yo lo recomiendo es porque considero que tiene algo piola. Al otro día, a la otra reunión de la Escuela de Espectadores, nosotros nos reunimos todos los lunes. Yo digo, empezaron a ver porque les tengo desconfianza. Es decir, no me dan bola, ¿me explico? O sea, yo estoy diciendo, vayan a ver esto, lo vamos a analizar acá, y no van. Entonces yo le digo, fueron a ver, y me salen con, bueno, fuimos a ver otra cosa. No van a ir. Yo tengo que hablar de esto, diciendo, che, yo entiendo la independencia de criterio y todo eso, pero si vamos a estar en la escuela de espectadores, por favor, compartamos por lo menos ir a ver el mismo espectáculo. Bueno, el espectador hoy está emancipado, como diría Jacques Rancière. Lo que nosotros sostenemos justamente es que ese espectador también tiene que adquirir ciertas herramientas que le van a servir para pensar las cosas tal vez de otra manera. Ahora, yo, por ejemplo, como crítico, estoy muy atento a esa corriente que aparece de crítica de espectadores, que me puede llegar por Instagram o en la web o en WhatsApp. De pronto recibo la crítica de un amigo, y sobre todo trato de entender por qué, por ejemplo, hay cosas que a mí no me interesan y le interesan a los otros. Ustedes saben que el teatro es el otro. El teatro es la única de las artes que no podemos hacer solos. El teatro es una ética de la alteridad. No puedo hacer teatro solo en mi casa. Necesito a un otro. Esto mismo pasa con la crítica. Muy interesante estar atento a qué opinan y qué han escrito las y los otros, otras, ¿no? Y me ha pasado muchas veces cambiar mi criterio por lo que leo en las críticas y los comentarios de otras espectadoras, espectadores. Si me permiten un ejemplo y agrego una cosita más y ya paramos, me pasó una vez en la escuela de espectadores que las personas que vienen a la escuela, los 400, todos están haciendo de alguna manera crítica en Instagram, ¿no? Voy a ver un espectáculo que no me gusta nada, es Las Mujeres Sabias, la pieza de Molière, en el Teatro San Martín. Es una versión de Las Mujeres Sabias hecha al estilo Lo Comía. No sé si se acuerdan, los muchachos con los abanicos. La odié, ¿no? La sensación es, che, qué feo que es esto, ¿no? Salgo, el lunes siguiente pregunto a la gente, ¿alguien vio? Así con cara
como de que no me gustó nada. ¿Alguien vio Las Mujeres Sabias? Y veo que lo vio todo el mundo ya, y que le encantó. Yo no lo recomendé, no sé si me explico. Y sin embargo, mis 400 integrantes de la Escuela de Espectadores me hacen la ola, felices de haber visto ese espectáculo. Y es verdad, llena todas las funciones. Yo veo, digo, lo voy a ver de nuevo, ¿qué me pasó? ¿No? ¿Qué es lo que están viendo los otros, las otras? Y yo no estoy, necesito esa dialéctica con la mirada de las otras y los otros. Saco la entrada, porque como crítico te invitan una vez, no podés 2 veces, salvo que pidas especialmente. Me dan Super Pullman arriba de todo. Nunca había estado en el Super Pullman. A los críticos nos suelen poner en platea. Un vértigo. Parecía que están en la cancha, ¿viste? Que como que te caías de cabeza al vacío de la sala. Voy con mi esposa, con Nora, que es una gran crítica de teatro para las infancias. Le digo, Nora, vení porque a mí no me interesó y yo veo que en la escuela está todo el mundo fascinado. Y Nora me dice, bueno, vamos, compro las 2 entradas, Nora y la mía. 50 pesos me sale en aquel momento. Cuando llego a la butaca con vértigo, sin querer golpeo con la pierna la butaca y se levanta la butaca y, ¡oh, sorpresa! Debajo de la butaca hay 50 pesos. Yo lo tomo como una señal divina. Dios me dice, te pagué, te devuelvo la guita que pagaste, porque volviste, muy bien flaco que volviste. Entonces empieza el espectáculo, una cosa muy complicada, porque desde el Super Pullman se ve todo muy chiquitito, muy incómodo, ¿no? No es lo mismo que estar cerca de la escena. Y veo que Nora se ríe. Yo sigo odiando el espectáculo. Le digo a Nora, ¿de qué te reís? ¿Por qué? Y Nora me dice, está buenísimo el espectáculo. Y yo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y Nora me empieza a hacer observaciones. Me dice, fíjate esto otro. Y yo de pronto hago clic y digo, mira qué interesante. Y me termino matando de risa y terminamos analizando el espectáculo con el director en la Escuela de Espectadores. Digo, yo aprendo del espectador crítico por un ejercicio de ética de la alteridad. Nada que ver con la vieja soberbia del del crítico de autoridad, que era yo sé, vos no sabés. Esto ha cambiado y esto es algo muy bueno. Esto es algo muy bueno. Los críticos filósofos, las críticas filósofas, tenemos que saber que trabajamos dentro de esa polifonía infinita, que además es muy efectiva. Es muy efectiva. Si me permiten un ejemplo interesantísimo, para que me entiendan que esto aparece en todas partes, además. Yo estoy en el colectivo 5, volviendo a mi casa, una noche de frío impresionante. Ese colectivo pasa frente a un teatro, que es el Teatro Liceo, que es el teatro más antiguo que tiene Buenos Aires, donde se estaba presentando Elena Roger haciendo la Piaf. Entonces, justo cuando yo estoy volviendo de un teatro con el colectivo, sube la gente que acaba de salir de la sala de ver la Piaf, que era una de las cosas más bellas que yo vi en toda mi historia como espectador. Bueno, yo noto algo que yo le llamo proferición, que es en los cuerpos había como una alegría, como una expansión, como una vitalidad, que yo digo, esta gente sale de ver la Piaf y están felices. Veo que una señora mayor, me levanto, la dejo sentar y me quedo agarrado al lado de ella. Y veo que ella, son las 12 de la noche, ponele, abre la cartera y saca el celular, marca y habla con una amiga. Claro, le quiere contar que acaba de ver la Piaf y que está enloquecida por haber visto la Piaf.
la otra está durmiendo, viste que vos escuchás el celular, ¿no? Entonces, suponete, hola, se escucha del otro lado, y ella dice, Susana, ¿cómo estás? Estoy maravillada, dice el otro. ¿Quién habla? Está en otro planeta, la otra persona. Dice, suponete, soy Mirta, acabo de ver la Piaf. Mira, no te puedo explicar lo que es Elena Roger haciendo la Piaf. Me conmovió esto. Silencio del otro lado. La otra sigue roncando, no sé si me explico. En un momento la otra dice, bueno, después hablamos, ¿no? Y esta señora se da cuenta de que ella está energizada por lo que acaba de ver y la otra está fuera del planeta y le dice, Susana, tenés que hacer algo por tu vida. Fíjate lo que es ese crítico que le está diciendo, no podés perder la oportunidad existencial de ser feliz yendo a ver. ¿Qué crítico logra movilizar así a un espectador? Ella, Mirta, que es una señora que probablemente sea comerciante, profesora de gimnasia, no tiene más que ver con el amor al teatro, porque le gusta el teatro. Lo interesante es que la charla termina, y juro, no estoy inventando, todo esto yo lo vi porque además es muy común en Buenos Aires que te aparezcan estas escenas en las colas de los teatros, en los restaurantes, bueno, de todas partes. Y termina diciendo, bueno, Susana, no te preocupes, yo te saco la entrada. Como diciendo, yo te pago la entrada, pero vos no podés no ver la Piaf con Elena Roger, ¿no? Bueno, cuarto punto y último punto, si me permiten, desafíos para la crítica. Un desafío fundamental es crear nuevos espacios. Es decir, por ejemplo, revistas, lugares donde se junten las y los críticos y críticas y generar, por ejemplo, una plataforma que visualice la actividad que ellos producen. Otro desafío fundamental, hay que reunirse, hay que juntarse los que hacemos crítica para dialogar, para intercambiar, para formarnos, para pasar comentarios, para incluso comunicar la angustia que significa esto de que, por ejemplo, sos un crítico importante y nadie te lee, o de pronto estás horrorizado porque alguien escribió una crítica que tiene un montón de vistas en la web y el tipo escribe Shakespeare sin H, ¿no? Un amateurismo absoluto, pero muy impactante en cuanto a la movilidad de pensamiento sobre la obra. Necesitamos reunirnos, necesitamos asociarnos. Yo estoy feliz de tener la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, la AINCRIT, con la que estamos todo el tiempo trabajando. Somos como 600 personas de toda la Argentina, de todos los puntos del país, intercambiando todo el tiempo. Ahora acabo de mandar la circular de unas jornadas porque vamos a tener un encuentro de críticos, críticas, investigadoras e investigadores en la Feria del Libro y en el Centro Cultural de la Cooperación en mayo. Otra de las cosas importantes, trabajar con las y los espectadores. De alguna manera potenciar esa energía del espectador crítico, de la espectadora crítica. En vez de despreciar y decir, pero es su opinión, no sabe nada. Esta cosa horrible que tenía el crítico de autoridad antes. Colocarse, como dice Rancière, en el lugar de lo que llamamos el maestro ignorante. Es decir, el que pone al otro en el mismo nivel de inteligencia, de sensibilidad, y no, como dice Rancière, el pedagogo embrutecedor que mira desde arriba. Otra cosa fundamental, visibilizar el trabajo de la crítica. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me pone muy feliz es que la AINCRIT, la Asociación de Críticos, tiene representantes en todos los premios. O sea, la AINCRIT manda a un representante a integrar el premio María Guerrero, el premio
Trinidad Guevara, es decir, la opinión de la crítica en la configuración del campo artístico. Bueno, y finalmente creo que otro de los desafíos es lo que llamaríamos la crítica aplicada, es decir, una crítica puesta al servicio de alguna causa, sean causas políticas, culturales, históricas, de género, lo que sea. Pero la crítica tiene que ser, en ese sentido, un organismo vivo dentro de la sociedad. No puede aislarse, no puede invisibilizarse, tiene que estar teniendo una presencia muy importante. Pero creo que es muy bueno lo que está pasando. Yo soy muy optimista con respecto a este empoderamiento y esta democratización que ha dado la web. Eso no quita que nosotros hagamos algo distinto a lo que hacen muchos espectadores críticos, a propósito, ¿no? Ahora, para cerrar, se están dando dos fenómenos muy interesantes, ¿no? Siempre hablo de Buenos Aires, ¿no? Lo que les dije al comienzo, territorio, es mi territorio, donde yo voy al teatro todas las noches. En primer lugar, se está produciendo el pasaje del espectador crítico al crítico filósofo. Es decir, los espectadores empoderados empiezan a tomar conciencia de la necesidad de producir otro discurso, como lo produce un crítico o crítica filósofo. Y el otro elemento es, por supuesto, una profunda conciencia por parte de las y los espectadores de la energía que tienen, del poder, de la fuerza que tiene la expectación dentro de un campo teatral. Es decir, el espectador que se reivindica, se autorreivindica como sujeto de la cultura. Esto es algo muy importante. Es decir, el espectador como agente del campo teatral, el espectador como sujeto de derechos. Acabamos de crear en el 2019 la Asociación Argentina, yo creo mucho en asociarse, Asociación Argentina de Espectadores de Teatro y Artes Escénicas, y es muy interesante lo que está pasando, porque ya tenemos personería jurídica. En las actas reconocidas por el Ministerio de Justicia aparece el listado de derechos del espectador, que es redactado por los propios espectadores. Entonces hay un fenómeno muy interesante que tiene que ver justamente con este protagonismo del espectador en el campo teatral, ¿no? No hay que subestimar a los espectadores, todo lo contrario, hay que trabajar con ellos. Para cerrar, cuento una pequeña situación. Yo soy muy de autoobservarme y registro como tesoros, ¿no? Esos momentos que me aparecen fenomenológicamente. Estoy bajando de ver en la Sala Martín Coronado del San Martín uno de los últimos espectáculos del grupo Periférico de Objetos, un grupo muy importante. No había creado todavía la Escuela de Espectadores, ¿eh? Esto fue en el año 2000. Yo creo la Escuela de Espectadores en el 2001. Este año cumplimos, yo no lo puedo creer, 25 años con la Escuela de Espectadores. Entonces, estoy bajando la escalera, son unas escaleras muy largas, levitando, porque acabo de pasar un momento inolvidable. Imagínense. Música de Monteverdi con títeres gigantes, teatro de sangre, tragedia con un nivel de violencia, todo con los madrigales y el combatimento de Tancredo y Clorinda de Monteverdi. Instrumentos originales, para colmo, ¿no? Una belleza. Bueno, voy bajando así, levitando, casi no toco los escalones, y me interrumpen la bajada. Tres señoras, yo no las recuerdo bien, ni sé quiénes eran, pero mi recuerdo hoy es tres viejitas, peticitas,
como si yo te dijera flora, fauna y primavera de la película de Disney, la Bella Durmiente. Bueno, una de ellas me dice, usted es Dubati, ¿no? Yo ya vengo haciendo crítica más de 10 años, mucha gente ya conoce. Sí, si nos explica lo que acabamos de ver, le pagamos un café, me dice una de las señoras. Yo ya tenía el síndrome de escuela de espectadores en germen, le digo, ¿cómo no? Nos fuimos a la esquina, el bar Politeama, y pedimos los cafés y yo empiezo. Bueno, Monteverdi, ¿no? Como tirando el primer dato para entender las claves del espectáculo. Me callo porque me interrumpe una de las viejitas y empieza ella a hablar de Monteverdi, que tiene los discos de Monteverdi, que leyó en el diario que Monteverdi, que el grupo con los instrumentos. Yo digo, bueno, ya está, ya lo dijo ella. Entonces digo, bueno, ahora hablemos del periférico de objetos, porque piensen que es un grupo. Se mete la otra viejita. Dice, a ver, yo leí que el periférico de objetos hace esto, se llama periférico de objetos porque trabaja el teatro de objetos, pero busca las periferias estéticas. Yo no abrí la boca. Yo lo único que hice fue estimular, mayéutica, no sé si me explico, como Sócrates, ¿no? Es decir, yo tiraba algo y el espectador volaba por sí solo. Por supuesto, terminamos, me pagaron el café y yo dije, ay, mierda, es impresionante. Lo que me acaba de pasar es impresionante, porque yo pensé que les iba a dar una clase y la clase me la dieron ellos a mí. Entonces no subestimemos al espectador y menos al espectador crítico como sujeto de la cultura, como agente del campo teatral y como sujeto de derechos. Bueno, me callo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Alguien quiere? Muchas gracias. Dale. Yo tengo dos preguntas. La primera tiene que ver un poco como con esta instrumentalización del arte de la que habla del modernismo y de... Perdón, ¿usamos micrófono o no? Por la grabación, ¿no? ¿Sí me oyen? Bien. Yo proyecto. Disculpa, no, por la grabación. Bueno. De esta idea de que obviamente el arte tiene un objetivo político y todo eso, sí. Viendo un poco como el otro lado, una anécdota puntual es que fui a una obra, y de hecho esa obra fue una persona que yo conozco que se dedica a la crítica, un poco independiente, pero es una crítica un poco reconocida, y pues a mí personalmente la obra no me fascinó, pero cuando vi lo que él escribió en su espacio, bueno, no quiero dar demasiado detalle, él estaba de acuerdo conmigo, con que la obra era... De hecho, él fue mucho más cáustico que yo. La definía como una obra terrible, pero que el tema que trataba era tan importante y como tan vigente, que aún así valía, o sea, era importante ir, así la obra fuera mala, porque el tema era como muy importante, que me presenta un poco la duda de, bueno, entonces llegamos a un punto en el cual, y esto se ve mucho hoy en día, en el cual el valor del arte está más como en la capacidad de generar un discurso ideológico, que como una obra en sí misma, no por negar que lo tiene, porque todo teatro tiene su pensamiento político e ideológico, pero que surja esa idea de, bueno, esta obra es pésima, pero claro, como nos duele tanto lo que acaba de pasar, pues véanla igual, así sea mala. No sé qué... Mira, yo tengo como crítico yo le llamo a esto mis, digamos, criterios de valorización. Y yo puedo llegar a reconocer ese criterio de valorización, yo lo llamo temático, pero no creo que sea el más confiable para mí, por lo menos, en el sentido de que el teatro no es un tema solamente, el teatro es un acontecimiento muy complejo, por lo tanto, yo personalmente no haría un elogio por el tema solamente, sino en aquellas obras donde yo vería, por ejemplo, otros aspectos, ¿no? Yo tengo como crítico 10 parámetros que para mí son fundamentales, pero cada crítico tiene que tener sus propios parámetros. Digo, mis parámetros son
adecuación, técnica, tema, forma, ideología, aspecto ideológico, digamos, aspecto procesual o genético, transformación social. Por ejemplo, cuando yo veo que es un espectáculo que a mí no me interesa, por ejemplo, pero veo que hay un impacto social enorme, tengo que poder pensar eso. Efectividad, concepto de teatralidad o excepcionalidad de acontecimiento. Y criterio histórico. Esos son mis criterios. A mí me sirve mucho eso. Porque yo puedo decir, mira, hay espectáculos que yo los voy a leer desde la forma, por ejemplo, diciendo, por favor, tomen contacto con estas nuevas estructuras dramáticas que vienen de Inglaterra. Suponete, Sarah Kane, ¿no? O yo puedo usar un criterio histórico, es decir, les pido, por favor, vayan a ver 448 Psicosis, porque es la primera vez que se hace Sarah Kane en Buenos Aires. Tenés que conocer a Sarah Kane, suponete. Es decir, podemos argumentar de muchas maneras. Yo puedo argumentar, por ejemplo, me pasa mucho cuando voy a ver espectáculos que son grandes fenómenos sociales. Por ejemplo, yo acabo de ver ahora con mi nieta el espectáculo Margarita, que es un espectáculo de teatro comercial que viene de la televisión. Margarita es una producción de una gran directora de televisión que seguro ustedes vieron cosas de ella. Floricienta, digamos, ¿alguien vio eso? Sí. Bien, bárbaro. Digo, yo sé que es muy probable porque se ha vendido en todo el mundo esas producciones televisivas. Y yo puedo decir que el espectáculo no era Margarita, el espectáculo era mi nieta. Claro. Si yo escribo la crítica, tengo que hablar de qué le pasa a ella y tratar de entender qué le pasa a ella y a 5.000 adolescentes que hicieron un acontecimiento apabullante. A mí no sé si me va a interesar hablar del espectáculo, sino más bien del convivio y del espectador como espectáculo. Entonces uno puede verlo desde distintas políticas. Yo creo que eso el lector lo agradece, porque exaltar un tema es algo, digamos, en nombre de un gran tema, uno puede hacer unas cosas espantosas. Y yo no dudo que pueda ser incluso un efecto contrario, como que vos decís, che, basta de hablar de estos temas, porque estoy podrido de... Vos decís, no, pará, tenemos que seguir hablando de estos temas, pero con estructuras más inteligentes, con espectáculos más sensibles, más vitales, más... con el tema no alcanza, yo creo. Y lo otro es un poco, no por llevar la contraria. Sí, no, dale. No, pero la dialéctica... Yo me sé defender. Ah, bueno. No, pero digamos, cuando... Estoy acostumbrado. Yo estoy completamente de acuerdo a ese optimismo frente a la democratización del espectáculo. Sí. Y es más, yo como docente pues aspiro precisamente a la democratización del aula también. Claro. Pero un poco, por ejemplo, por hablar de un tema, yo sé que va a sonar un poco conspiratorio, pero de hecho no es conspiratorio, fue comprobado, sucedió, salieron los documentos. Sí. Eso pasó creo que más o menos en 2023, se desclasifican los documentos y se descubre que una cosa en Estados Unidos que se llama The Heritage Foundation, que es como lo más recalcitrante, conservador posible que exista en Estados Unidos, sí, disponía de sus dineros, más o menos unos 120 millones al año, ajá, para pagarle a una serie de influencers, para que vieran arte, y claro, entonces era básicamente, tú ves una película donde haya una mujer protagonista, haya una persona de color o haya alguien LGTBI, tú tienes que hacer un video diciendo esta película es mierda porque es woke, porque entonces es progre, porque es cucas, porque es toda esta vaina, sí, y sí, claro, lo que me preocupa es que claro, a nosotros puede parecer muy chistoso, pero el señor en su canal de YouTube tiene 3 millones de visitas por video, y uno ve en redes sociales a la gente que ya habla en esos términos, sí, claro, y que ya dicen, esa película se nota que va a ser progre, ya no la voy a ver. Los tanques, ¿no? Son los tanques. Exactamente, sí, sí, entonces un poco la pregunta es como, hablando de esos retos de la nueva crítica, sí, ¿cómo? Pues yo sé que es muy complicado, ¿no? Luchar, porque después se supo que todo ese dinero además viene del Kremlin, imagínate. Pero como que un poco volviendo a esta cosa de la temática, sí,
por dar el ejemplo, yo sé que es un ejemplo muy mainstream, muy pendejo, pero cuando sale esta película de Lightyear, una película para niños, es una película que se discutió puntualmente porque había una escena donde yo creo que durante 3 fotogramas 2 mujeres se daban un beso. Claro. La historia importaba nada, o sea, nada importaba, lo que importaba eran los 3 segundos donde 2 mujeres, porque eso significa que quieren, y eso se vuelve toda una industria que hoy en día tiene un poder, que ya uno ve a personas que, como tú dices, les da pereza leer una crítica, pero claro, el video de vos TikTok... Vos estás hablando de los influencers, pero sí. Yo no lo relacionaría con la crítica, claro. necesariamente, es otra cosa. Personalmente creo que es otra cosa. Yo cuando veo los influencers, lo que veo que hacen publicidad, fundamentalmente. Por supuesto. Publicidad política, publicidad comercial, pero por supuesto hay casos donde el límite no está muy claro, pero ahí aparece la crítica, digamos, y creo que en ese sentido uno tiene que confiar en el límite también de esa cuestión, porque el fenómeno del influencer va a existir, por supuesto, pero nosotros tenemos que salir a construir algo diferente a eso. Justamente por ahí podemos tomar al influencer como el modelo de algo que no hay que hacer. Justamente. Ahora, eso va a existir y es muy potente, y bueno, que hagan, que lo disfruten, que lo pasen lindo, y que hagan su vida. Pero yo creo profundamente en los espacios de formación, de resistencia, de transformación, alternativos, e insisto, no subestimo a los espectadores en lo más mínimo. La gente puede adherir por ejemplo, a un influencer de ultraderecha, supongamos, pero porque es de ultraderecha la persona y le encanta, una persona que tiene una mirada crítica sobre las cosas no va a tener una relación tan empática con él y va justamente a salir a construir espacios alternativos. El tema con el teatro es que el teatro es artesanía. Ustedes recuerden, los liberales, los neoliberales en la década del 90 calificaron al teatro de enfermedad de gastos. No sé si se acuerdan de eso. ¿Qué quiere decir enfermedad de gastos? Que lleva muchos gastos y no lo podés enlatar, por lo tanto no lo vas a poder vender en serie, va a ser un fenómeno territorial. Si le pido al actor que haga más de 2 funciones diarias, se me enferma y tengo que suspender. Entonces, lo que propone el liberalismo, el neoliberalismo, es hagamos cine, hagamos plataformas, porque eso llega a todo el mundo, tenemos recaudaciones mucho más fuertes, audiencias mucho más grandes. Sin embargo, el teatro sigue existiendo y tiene una fuerza. Yo creo que hoy el teatro es vanguardia. Porque hoy, frente a las corporaciones, a los tanques y a las plataformas, que 2 personas se junten en convivio para que una de ellas empiece a producir poiesis con su cuerpo y la otra empiece a observarla y creen una zona de experiencia increíble en términos humanos, eso la plataforma no te lo va a dar y no te lo valora tampoco. Y existe. Entonces creo que tenemos que orientarnos hacia ese lugar. El teatro es artesanía, no es industria, porque no se lo puede enlatar. Y por lo tanto tenemos que trabajar dentro de esa... nosotros en el seminario lo estamos viendo, como lo llamamos reomodo a esto, ¿no? El modo de existir del acontecimiento teatral, ¿no? que tiene sus reglas. No sé, anoche, por ejemplo, en la ópera, a mí me llamó la atención porque la ópera tenía que empezar 7:30, ponele, eran las 7:25, no había nadie en el teatro, no había nadie. Yo dije, qué raro, no va a haber nadie. Los últimos 5 minutos entró todo el mundo junto, ¿no? Entonces hay algo donde uno dice, ¿qué pasa con los tiempos, por ejemplo? Yo estuve sentado viendo muy atentamente el espectáculo, al lado mío un señor todo el tiempo mirando el celular, ¿no? Y yo dije, me cago a trompadas. Le digo, apagar el celular, porque dije, no, voy a ver la ópera. Bueno, me molesta, pero basta. Vio el celular, Daniel está de testigo, todas las 2 horas de la ópera. Entonces me parece muy interesante en ese aspecto
y nosotros trabajemos de otra manera. No sé, soy muy optimista, y de verdad, cuando empecé con la escuela de espectadores, yo empecé con 8 personas, hubo días que di clase para 3, porque llovía, y hoy tengo 400 personas listas de espera, se han abierto más de 90 escuelas de espectadores, está la escuela de espectadores de Ditirambo, ¿no es cierto?, aquí en Bogotá. Digo, yo creo profundamente en esa cuestión, ¿no? Bueno, sí, dale. Sí. No solo entre el teatro, sino con otros medios como el fútbol, por ejemplo, que Sí. Mirá, es muy interesante la pregunta, ¿no? Porque nosotros tenemos que pensar el teatro como un fenómeno liminal, ¿no? El teatro no se encapsula en sí mismo, el teatro es poroso con el mundo, entre otras razones porque el teatro no inventó la teatralidad es anterior. El teatro no inventó el juego tampoco, el juego es anterior. El teatro trabaja con una cantidad de cosas que vienen de otras prácticas. Y si ustedes se fijan en la historia del teatro, el teatro nació como un acontecimiento liminal. Por ejemplo, liminal con el rito, en el caso de la tragedia griega o la comedia griega, liminal con el mercado, en el caso de la comedia del arte, liminal con la fiesta, en el caso de, por ejemplo, el drama barroco, ¿no? en las representaciones cortesanas. Digamos, la liminalidad es constitutiva del teatro porque el teatro no inventó la teatralidad, la expectación, la actuación, sino que se basa en una estructura que pertenece a la vida, ¿no? Nosotros podemos definir la teatralidad como la capacidad humana de organizarle la mirada al otro y de dejarse organizar la mirada por el otro, ¿no? Entonces hay muchas relaciones entre el fútbol y el teatro. Yo tengo mucho escrito sobre eso, porque a mí me gusta el fútbol y me gusta el teatro y tienen muchas relaciones. Por ejemplo, yo considero que el fútbol es teatro liminal, especialmente la hinchada, la barra, no sé cómo le dicen, la barra, o la hinchada. Digamos, la hinchada es lo más parecido a un coro griego que yo haya visto, ¿no? Digamos, están maquillados, ¿no? Llevan disfraces, se visten, llevan accesorios, despliegan banderas, ¿no? Coloran el espacio con bengalas, por ejemplo, cantan, dialogan con la otra hinchada. Entonces hay algo muy interesante de lo que podríamos llamar una producción poética liminal en el fútbol, ¿no? Y yo aspiro a hacer un programa de teatro en la televisión como los programas de fútbol. A mí me encantan los programas de fútbol. No sé, ¿vieron estos programas de EA Sport, por ejemplo? Tenés a un conductor y a 5 comentaristas, la energía que aparece ahí, la participación de la gente conectada con... Yo quiero hacer eso con el teatro, es decir, tener un programa donde los críticos podamos hablar con esa pasión del teatro, ¿no? Así que personalmente creo que hay mucho que aprender del fútbol hacia el teatro y del teatro hacia el fútbol. Termino con esto, porque hay muchas más relaciones de las que uno espera. Por ejemplo, una vez me tocó estar en una mesa redonda donde estaba Ricardo Bartís, que es nuestro mejor director en la Argentina, y ¿cómo se llama el director técnico de la selección en la época de la dictadura? Uy, se me fue el nombre. Menotti, gracias. Menotti hablando de teatro y Bartís hablando de fútbol. Y se mezclaban, fue un momento memorable, está desgrabada la entrevista. Y bueno, en concreto lo que pasó es que yo termino de escuchar la mesa, le hablo a Menotti y Menotti me dice que él escribe teatro. Entonces yo digo,
¿escuché bien? Dice, sí, no, a mí me encanta el teatro, voy mucho al teatro, pero además escribo teatro. Yo digo, a ver, pasame las obras, quiero leer tus obras, por favor. ¿Cómo no? Me da el teléfono, me cansé de llamarlo, nunca más me contestó. Pero Menotti es dramaturgo, no sé si me explica. Era dramaturgo. Entonces, yo, por ejemplo, también, termino con esto, conozco muchos grupos que trabajan con técnicas futbolísticas los entrenamientos. Hay una liminalidad entre el teatro y el deporte muy interesante. Sí. Una pregunta, ¿cómo se puede contribuir a través de la pedagogía, la crítica teatral en la sociedad humana? Mira, de muchas formas. Por ejemplo, yo acabo de publicar un artículo sobre la necesidad de formar al actor como espectador. Es decir, las escuelas de teatro deberían hacer consciente al actor que un actor se forma no solamente haciendo teatro, sino también viendo teatro. Digamos, aprendés a actuar viendo a los otros, porque la actuación y la expectación son en realidad una dialéctica inseparable. Digamos, yo aprendí a actuar en la vida expectando a mis padres, lo que hacía mi papá y lo que hacía mi mamá cuando era chiquitito, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí aparece algo muy interesante. En los cursos de historia del teatro, de actuación teatral, uno tendría que incluir la expectación. Es decir, chicos, ustedes vienen haciendo ejercicios teatrales, hoy no vamos a hacer ejercicio teatral, hoy va a venir Fabio Rubiano o Marcela Valencia a hacer el unipersonal. Acá en el aula, con elementos muy sencillos, les voy a pedir que la vean actuar. Y después vamos a comentar lo que apareció ahí. Yo personalmente creo que esa sería una forma, por ejemplo. Es decir, si los cursos de actuación valorizaran al actor como espectador, que aprende a actuar observando actuar a otros, buenos o malos, digamos, en todos los casos, bueno, ahí tendríamos, por ejemplo, una posibilidad. Otra posibilidad es trabajar en las cárceles. Yo hice también, por ejemplo, en la escuela de espectadores en la cárcel. Es una experiencia increíble, ¿no? Por supuesto, el trabajo con las infancias, digamos, construir un espectador frecuentador del teatro, pero no por obligación, sino porque se construye un vínculo existencial. Una de las cosas que yo descubrí haciendo estos 25 años de escuela de espectadores es que el espectador construye un vínculo existencial con el teatro, como el actor. Es decir, vieron que en un actor escuchás frecuentemente, si yo no actúo, me muero, ¿no? Te dice, necesito actuar, necesito estar en el escenario. El espectador te dice lo mismo, si yo no voy al teatro, si yo no veo teatro, entonces creo que está por todas partes esa posibilidad, ¿no? Y esto es lo que yo llamaría crítica aplicada. ¿Vieron en los desafíos que hablé antes? Digamos, poder utilizar la crítica para la formación de los actores, la formación de los espectadores, la formación de instituciones, bueno, etc. Bueno, una más y paramos. No sé, acá había una pregunta. Dale. No era una pregunta. Observación. Era un complemento a lo que usted dijo ahora. Dale. Hace unos años desarrollamos un formato para plataformas, para YouTube, en el cual había teatro, había cine, había escalada, había inclusive como una parte como de restaurantes, y todo esto era bajo un formato como funcionan estos programas precisamente de deportes, ¿cierto? Como la polémica, el chiringuito en España que es tan famoso, sí. o estos de estos canales, ¿cierto? Bien. Entonces se ponían en el de teatro que hacía personas que son muy cercanas a la casa de teatro, como Sebastián Hillera, una Catalina Botero, María Adelaida Palacio. Qué bueno. Se llamaba Teatro en Evidencia y se llevaba una obra y se empezaban a compartir
experiencias con respecto a la obra. Pero también, ¿Eso era en convivio o no? En plataforma. no era para una plataforma. Entiendo. Yo ahí discutiría si estamos hablando de teatro, porque personalmente creo que nosotros tenemos tres grandes tipos de artes en el mundo contemporáneo. Digamos, hay artes conviviales, que son las artes donde la gente se reúne territorialmente, ¿no? Esto que me ha pasado a mí estos días, que yo tuve que ir al Teatro Mayor a ver El vuelo de Leonor, ¿no? Tuve que ir a Petra a ver, digamos, hay un vínculo socio-geográfico. Bueno, sí, y Eso- no era la obra de teatro, obviamente. Eso para mí son artes conviviales. Sí, claro. Lo que vos estás nombrando serían artes tecnoviviales, donde la relación se da por sustracción de la presencia física en el territorio. Es decir, como si yo hubiese visto la ópera de anoche desde el hotel, en una pantalla. No digo que esté mal, pero eso para mí es tecnovivio, no es convivio. No, pero sí partía de la presencia de ellos, de cada uno de ellos en la obra de teatro, en la función, Claro. y después lo que había una mesa redonda Qué bueno, eso es maravilloso. en la cual se hablaba de la obra. Buenísimo, Digamos, en el teatro. buenísimo. Simplemente, Buenísimo. A mí me interesa mucho en esto que estamos charlando, y termino con esto. Yo creo que un espectador contemporáneo es un espectador pluralista. Es decir, tiene que tener acceso a las artes conviviales, a las artes tecnoviviales y a las artes liminales entre convivio y tecnovivio, ¿no? Vieron estos experimentos increíbles que estamos viendo, donde de pronto vos vas a ver una ópera y aparecen mezclados con actores hologramas o proyecciones de conexión con actores que están en Nueva York, ¿no? El espectador contemporáneo, el crítico contemporáneo, la crítica contemporánea está en la sopa cuántica. Es decir, tenemos que tener acceso a todo. Ahora, yo personalmente creo que el pluralismo lo que sostiene es que una cosa no sustituye a la otra. No sé si está claro. Es decir, la experiencia tecnovivial fracasa cuando intenta sustituir la experiencia convivial. Digo, si yo me quiero comunicar con mis nietos por Zoom, está bárbaro y es una forma hermosa de comunicarse. Pero hay otra forma hermosa de comunicarse que es, che, los paso a buscar con el auto, nos vamos a la playa y nos vamos al mar y nos vamos a bañar juntos en el mar y después tomamos un helado y después nos volvemos con el auto por la ruta charlando en convivio en el auto. Digo, está hermoso el Zoom, pero también está hermoso el convivio. Me parece que en la escuela de espectadores nosotros trabajamos ese pluralismo. Por favor, creo yo, no es campeonato. No es que hoy le ganan las artes tecnoviviales a las conviviales. No, son cosas distintas. Por eso, a mí me encanta el paradigma sociogeográfico de la crítica teatral, que es esta cosa tan dura que les decía. Con esto termino. La función es a las 9, vos vivís en la otra punta de Bogotá, tenés que viajar 1 hora y media hasta allá, pararte, ir a la boletería, encontrarte con la gente. Anoche, por ejemplo, con Daniel nos pasó una cosa tremenda, y es que estaban duplicadas las butacas. Entonces vienen 2 muchachos muy gentiles y dicen, che, estas son nuestras sillas. Empezamos a ver y teníamos la misma boleta. Ellos, por suerte, faltó gente y se sentaron al lado, salieron ganando porque estaban más al centro del escenario. Pero lo que quiero decir, eso no te va a pasar con Tecnovivio, digamos, ¿no? Hay algo de experiencias diferentes y es muy importante que nosotros, si vamos a formar espectadores, los hagamos conscientes de esa riqueza cultural que implica el pluralismo del mundo. Bueno, sobre esto vamos a hablar mañana, ¿no? En el Teatro de Itirambo. ¿A qué hora es? A las 6:30. Vamos a hablar de formación de espectadores y quiero decir que lo hacemos gracias a que me permite hacerlo la Universidad del Valle, así que muchísimas gracias. Bueno, paramos acá.
Muchas gracias. Muy amable.